cuando estén los puntitos aquí, es que está grabando. Ahora está grabando ya. Bueno, fijaos, es el último apartado que tengo puesto del tema 2, que son alteraciones cromosómicas y conductas. Fijaos que, bueno, pues hace una lista más que conducta, es problemas que causan esas alteraciones en los cromosomas. ¿De acuerdo? Fijaos que mencionan problemas que ocurren en 4 cromosomas y todos tienen algo en común, y es que todos son cromosomas impares, por ejemplo. Quiero decir que no tengan algo en común con otro sentido, pero de cara a que vosotros, si estructuráis así la información, buscáis puntos de referencia, similitudes, etcétera, etcétera, a la hora de recuperarla para el examen os será más fácil. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de eso, de que tanto el síndrome de Williams como los casos de impresión gamética, el síndrome de Down y las alteraciones en los cromosomas sexuales son alteraciones en cromosomas impares y además están ordenadas, están puestas en el mismo orden que vienen en el libro. Primero el síndrome de Williams, que es el del cromosoma 7, que es una delección, una pérdida de un trozo del cromosoma 7, el síndrome de Prader-Willi y el de Angelman, cuando hablan de la impresión genómica o gamética, que son, aunque no lo he puesto en estos apuntillos que tengo puestos, no lo he puesto, es del cromosoma 15, donde se da la delección también, ¿veis? Delección en brazo corto, creo que en brazo largo de... Hay una delección en el brazo largo pero del cromosoma 15, que no lo he puesto. ¿De acuerdo? El síndrome de Down es algo que todos sabemos, que es tener triplicado el cromosoma 21, ¿no? La trisomía 21 es el síndrome de Down, y el par 23, que es el último, tenemos 23 pares, el último, que es el que determina el sexo en nuestra especie, en los mamíferos, y por lo tanto son los cromosomas sexuales que se dan en el par 23. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, es 7, 15, 21 y 23. De manera que a la hora de identificarlos los veréis. Como veis, esto en el caso del síndrome de Williams es una delección, como decíamos, pone segmento, pero es porque soy así de torpe y quería poner segmento, ¿de acuerdo? Que no haya nadie que se coma el coco pensando a ver qué es el segmento o lo que sea, que no es un error, simplemente es el segmento en un trozo del cromosoma 7. ¿De acuerdo? Una delección es eso, una pérdida, es darle a la tecla delete a la hora de copiar, ha habido un error y te ha saltado eso, ¿no? Cursa, ponen en vuestro texto, generalmente depende, fíjate, de la cantidad de porción del cromosoma 7 que pierdas, pues afectará más genes a menos genes y será un cuadro más complicado o más leve. Por eso suelen ser sindrómicos estos síndromes, valga la redundancia, son sindrómicos, es decir, y da lugar a fenómeno de espectro. Pues imagínate que en el cromosoma 7 lo que se suele perder son 10 genes, pues si se puede perder uno solo, pues las afecciones serán mucho menores que si se pierden 7, que si se pierden 10. Es decir, eso es lo que da la variabilidad que hay. Pero en general cursa con un bajo CI, bajo cociente intelectual. Acordaos que queda bien decir cociente, que queda mal decir coeficiente. Si decís coeficiente de inteligencia, la gente que está en el ámbito pensará que sois legos, ¿no? Dirá, oh, este no es de los nuestros. Es una de esas palabrillas que en cada ámbito sirven como para saber si sabes o no sabes, ¿no? Que es una tontería, pero es indicativo. Que sepáis que el cociente de inteligencia es un cociente, es una división, es dividir la edad mental por la edad física, de manera que el cociente normal sería 100, que tiene la edad mental que te corresponde. Más menos 15 es lo que se considera normal, más menos 15, más menos la desviación estándar, pues eso, entre 85 y 115, un cociente intelectual normal. Eso es, por encima de 115, pues ya las figurillas, y por debajo, pues lo que cuesta más. Esa es la realidad, ¿vale? Pero que tengamos esa idea. Suele cursar con un bajo CI, por lo tanto, con dificultades de aprendizaje espacial y numérico, dificultades también en resolución de problemas. Cuando he puesto aquí resolve problemas, significa que también hay dificultades en eso. No es que te dé la capacidad de resolver problemas, sino que hay dificultades en los procesos de resolución de problemas, de planificación, dibujar y escribir incluso suelen ser problemáticos. Sin embargo, suele llamar la atención que tiene una capacidad lingüística muy superior a la que se espera por el cociente de inteligencia. ¿Vale? Teniendo un cociente de inteligencia bajo, sin embargo, parece ser que la capacidad lingüística no se ve afectada.
y son muy comunicativos y confiados. Son blanco fácil de timos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Algo que es curioso es que suelen estar dotados para la música, suelen tener un don muy musical. Pues exactamente a qué se deberá. Si miráis información sobre el síndrome de Williams, veréis que además suele caracterizarse porque tiene unos rasgos faciales muy propios, que los llaman, fíjate, cara élfica. Antes de que existiese el Señor de los Anillos ya habían decidido cómo eran los elfos y eran o élfica o cara de duende. A veces son gestos rasgos que pueden recordar el prototipo de un duendecillo. Esa es la idea. Nada, simplemente que sepamos que este síndrome, estas dificultades se dan porque ha habido una pérdida en el cromosoma 7 y esa pérdida, estos que estamos viendo son pérdidas que suelen, que se dan con una cierta normalidad entre la población, porque hay otras pérdidas que son letales. O sea, cuando a veces dicen, ¿y por qué siempre se pierde o por qué se juntan estos? No, es que en estos casos, aunque se pierda, todavía la gente suele vivir. Hay otras pérdidas que son letales y entonces no es que no se den, se dan, pero los sistemas de control de la gestación, la mujer tiene como un control de calidad genómica. Y en cuanto se detecta que hay errores, pues suele abortarlos, ¿no? De hecho, se calcula, fijaos, que entre un 50 y un 80%, hay algunos que se inclinan más hacia el 80%, pero con seguridad, por encima del 50% de los óvulos fecundados se abortan. Se abortan espontáneamente y la inmensa mayoría antes de tener la primera falta, con lo cual, porque cuanto antes se detecte el error, pues menos inversión de gasto energético que tiene, daos cuenta, el coste biológico que es una gestación. O sea, es que tener ahí 9 meses un alien alimentándose, chupándote de ti, o sea, durante un montón de tiempo, es algo muy costoso. Y ayer comentaba con los de San Sebastián de los Reyes que estaba dando, por ejemplo, el síndrome de Down, que sabéis que el principal factor de riesgo es la edad de la madre gestante. En cuanto pasas una determinada edad, y precisamente es por eso, es porque se es más laxo, el cuerpo es más laxo a la hora de ese control de calidad. Es como que si tienes 20 años, el cuerpo dice, estás estupenda ahora mismo, vas a gestar de maravilla, venga, que venga perfecto. Y si no viene perfecto, rápido fuera, porque en cuanto pues el mes que viene vuelves a quedarte embarazada y ya está, ¿sabes? Pero cuando vas cumpliendo años, esa realidad es más compleja y el cuerpo como que deja ese control de calidad, baja el umbral de calidad, de manera que admite más error y por lo tanto, pues el supuesto de que, bueno, pues a lo mejor es la última oportunidad que tienes de gestar, etcétera, etcétera. Entonces ya das como viable cosas que antes no dabas como viables, ¿entendemos? Esa es la explicación más fidedigna hoy día de por qué estos síndromes suelen darse más a partir de una edad elevada en la gestación materna y por la edad de la madre, pero no es que por la edad de la madre los óvulos sean peores, no, es simplemente que el control de calidad que antes era muy exigente, ahora deja de ser exigente, ¿de acuerdo? No es que los óvulos sean peores y los espermatozoides del hombre siguen siendo bien, no. Los gametos siguen siendo operativos y siguen siendo operativos en ambos. El problema es que el control de calidad se baja, esa exigencia del control de calidad. El síndrome de Williams es en el cromosoma 7. Fijaos, en el cromosoma 15 ocurre algo bastante curioso y que me parece es muy interesante y sobre todo para conocer uno de los aspectos que si no se trabajarían, ¿no? Que es el de la impresión genómica o gamética. A mí me gusta más decir gamética porque genómica no explica tanto. Gamética sí porque es una impresión, una imprimación, una marca, por lo tanto, una marca química que se le pone al formarse los gametos a determinados genes. ¿De acuerdo? Acordaos cómo habíamos visto que a la hora de regular la expresión génica, la epigenética ponía marcas, ¿vale? A veces te hablaban de metilaciones que lo que hacían era impedir que ese gen se expresara, ¿no? En este caso, igual, hay algo que ocurre a la hora, hay un centro de imprimación en el que cuando se está formando el gameto, pasa por ese centro de imprimación y le pone unas marcas a determinados genes. Esas marcas hacen que ese gen en ese gameto no se vaya a expresar luego en el cigoto. Lo silencia para el cigoto, ¿de acuerdo? En la formación del gameto.
Entonces, la cuestión es que, fijaos, cuando se fabrican los espermatozoides, se improntan unos genes y para fabricar los óvulos se improntan otros genes. Concretamente, hay unos genes que se improntan en el cromosoma 15, que son los que cuando se da una delección y se pierde, por lo tanto, el otro gen que iría en el otro gameto, que es el único que se expresa, porque imaginaos, si yo pongo, imaginaos que esta mano son los cromosomas que van es el cromosoma 15. ¿Vale? Este es el cromosoma 15 y cada uno de mis dedos esto no lo están viendo, es un gameto. Digo, es un gameto. Cada uno de mis dedos es un gen. ¿De acuerdo? Imaginaos, yo imaginaos que es lo que va, la parte del cromosoma 15 que va en el espermatozoide. ¿De acuerdo? Estos son los que van en el espermatozoide. Y en el espermatozoide, cuando se fabrica el espermatozoide, se impriman estos dos genes, por ejemplo. Se impriman estos dos genes de manera que solamente se expresan estos tres. En el espermatozoide ya queda así, cuando se junte en el óvulo, con los otros, con el otro cromosoma 15 que llevará el óvulo, pues se compensará. De hecho, el cromosoma 15, si es este, fíjate, en el cromosoma 15 se improntarían estos otros, ¿vale? De manera que cuando se expresen en el cigoto, tienes una muestra de cada uno, pero estos genes en el cigoto, los que se han improntado en uno de los dos gametos, en el cigoto están en hemicigosis. Solamente tienen una copia, cuando generalmente tenemos dos copias de genes. Pero lo entendemos, ¿no? Que unos impronten estos y otros impronten esto, por ejemplo. Y al final tenemos los 5 dedos en el cigoto expresados. ¿Qué ocurre? Si la delección ocurre aquí, pues tienes el problema es que solamente se expresan estos 3 que se expresaron en el espermatozoide, pero estos 2 no tienes la copia que se tendría que expresar. Y la falta de estas proteínas, que son el producto de la expresión de estos genes, es lo que causa los dos síndromes que se especifican, que van asociados a pérdidas de trozos, como digo, de este cromosoma 15. Entonces, fijaos, lo que tengo puesto es que la impresión genómica o gamética, que me parece mejor gamética porque se entiende mejor que se forman, que se impronta, se marca y se silencia al formarse el gameto, dice, se marca, se improntan genes y no se expresan esos genes. Si la delección en el brazo largo, es decir, se pierde una parte del brazo largo del cromosoma 15 y lo tengo puesto con 2 puntos, si esa pérdida se da en el espermatozoide, es decir, si el brazo largo del cromosoma 15 del espermatozoide se pierde por error, lo que se padece es el síndrome de Prader-Willi. ¿De acuerdo? Y si es en el óvulo donde se da esa pérdida, esa delección, lo que se padece el síndrome de Angelman, que son 2 síndromes que cursan los dos con un bajo cociente intelectual, pero el de Prader-Willi además suele añadir el tema de la obesidad y el de Angelman tiene la particularidad de cursar con una risa convulsiva y con movimientos involuntarios tipo de marioneta, ¿vale? Movimientos de las extremidades involuntarios, como si te moviesen con hilos, en ese caso. Lo curioso de aquí es eso, es saber que una delección, una pérdida de un trozo de un cromosoma, en este caso cuando es en el cromosoma 15, como ahí se improntan genes en los gametos, pues da un cuadro de dificultades distinto si esa pérdida se tiene en el espermatozoide que si se tiene en el óvulo. Ya está, esa es la idea. ¿Lo entendéis, no? Espero que lo entendáis, onliners. Esto lo que nos dice, fijaos, es que al fin y al cabo, para que se forme un cigoto viable, se necesita la aportación de un espermatozoide y de un óvulo. No vale con que sea, imaginaos que es el óvulo que de repente, por algún proceso, duplica su información. Ya tendría pares de cromosomas y podría hacer, de hecho, eso es lo que ocurre en las especies que son partenogenéticas, ¿de acuerdo? Que directamente pasa a crearse otro individuo a partir de uno de los 2 gametos nada más. Pero en el ser humano no. ¿Por qué? Porque los genes que van improntados en el óvulo no los tendrías expresados. Necesitas la aportación del espermatozoide, que en el espermatozoide los que se improntan son otros. También ocurriría, fijaos como dicen aquí, si un espermatozoide fecunda un óvulo sin ADN, que a veces eso ocurre, se genera un óvulo que por lo que sea en la disyunción meiótica no se ha hecho correctamente y al final ese óvulo va sin material genético, entra el espermatozoide y por algún proceso
extraño, se duplica la información del espermatozoide y podría dar lugar a eso que empiece a dividirse. Sin embargo, eso que empieza a dividirse lo que da lugar es a una mola, que como yo digo siempre, no mola nada, porque la mola, fijaos, es una masa placentaria sin feto. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pues gestar una masa placentaria sin feto tampoco es nada agradable. Entonces, pero quiero que veáis que se necesita tener, por lo tanto, la aportación del gameto de un sexo y del gameto del otro sexo. Eso es lo interesante. En el síndrome de Down todos sabemos lo causa un exceso de cromosomas, en este caso que tengas 3 copias del par 21, del cromosoma 21, que va en el par 21. Suele cursar, bueno, pues ya sabéis que también depende de la cantidad de material que tengas duplicado, porque no siempre se tiene duplicado, se tiene triplicado, vamos, no siempre lo que tienes de más es todo un cromosoma, sino que puedes tener porciones de cromosoma, pues cuanto más distinto, más cromosoma tengas duplicado, pues más complejo será el cuadro y peores consecuencias tendrá. Suele cursar en muchos casos con un bajo CI, ya sabéis que la variabilidad es inmensa, hay casos hasta de síndrome de Down que han podido tener una licenciatura universitaria, etcétera, etcétera, o sea, pero va en esa línea, en lo que pues los genes que tienes triplicados no te complican tanto la vida como en otros cuadros, ¿no? Y que lo que es interesante, fíjate, es que dicen en vuestro texto que probablemente la gente, por lo menos una de las razones por las que tener triplicado el cromosoma 21 puede dar lugar a problemas cognitivos, es por la degeneración de neuronas colinérgicas, las neuronas que utilizan como neurotransmisor acetilcolina, que ya está bien que tengáis en vuestra cabeza ya como un heurístico, como un atajo y un head down, ¿vale? Que tengáis, que también habrá, puede serlo, que tengáis en vuestra cabeza que relacionéis bien la neurotransmisión colinérgica de acetilcolina con las capacidades cognitivas. Es decir, sabemos, por ejemplo, que en el Alzheimer las primeras neuronas que mueren son neuronas colinérgicas y los primeros signos de degeneración que hay en el Alzheimer son signos cognitivos, ¿vale? Son fallos de memoria, de procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, relacionar acetilcolina y capacidades cognitivas está bien, está bien. Sabemos que es una reducción de la realidad es más compleja, pero está bien como heurístico. Así, fijaos, aquellos medicamentos, por ejemplo, que tengan un efecto de aumentar el tono colinérgico serán medicamentos que favorezcan los procesos cognitivos, ¿no? Aquellos que vayan a reducir el tono colinérgico, pues serán algunos que tengan como efecto secundario algunos problemas cognitivos. Esa es la idea. Entonces, fijaos, la clave está en que el Alzheimer no se sabe exactamente cuál es la causa real del Alzheimer, pero hace muchos años que se establecieron como 2 dianas primeras que podían estar incidiendo en el mal funcionamiento de las neuronas y, por lo tanto, que las neuronas entren en apoptosis, que es lo que suele ocurrir en estas enfermedades neurodegenerativas. Neuronas que empiezan a funcionar mal y tu mismo cuerpo empieza la neurona en cuanto funciona mal, tiene un sistema de autodestrucción que es la apoptosis, que dice no funcionó mal funcionó mal y es más problemático que no funcione. Entonces entra en apoptosis y se elimina. Esa es la idea. Entonces, fijaos, desde hace tiempo, como digo, hay 2 proteínas que se sabe que están en abundancia y que además provocan atascos físicamente. O sea, fijaos que los axones, las dendritas, tiene que haber una comunicación continua, tiene que haber un trasiego de sustancias hacia un lado y hacia otro. Bueno, pues en la acumulación de determinadas proteínas que se fabrican de más y que se quedan, no se utilizan para lo que sea, va atascando, al final atasca físicamente el axón, el tráfico de sustancias en el axón. Cuando eso ocurre, esa neurona deja de ser funcional y esa neurona entra en apoptosis. De esas hay 2, una es la proteína tau y otra es la proteína precursora de amiloide, que es esta que viene aquí, proteína precursora de amiloide. Entonces, fijaos, precisamente las copias, el gen de la proteína precursora de amiloide va en el cromosoma 21, con lo cual tener 3 copias del gen que su expresión hace que fabriques proteína amiloide y además esa proteína, la acumulación de esa proteína amiloide está relacionada con la degeneración neuronal del Alzheimer, pues puede ser bastante intuitivo el pensar que es posible que las dificultades cognitivas en el síndrome de Down, si se dan, puedan ser debidas, entre otras, porque también habrá otras causas, a esa sobreexpresión de esta proteína que sabemos que también está sobreexpresada en el Alzheimer. Esa es la idea.
¿De acuerdo? Eso es. También, fijaos, en el síndrome de Down, cuando tienes una copia más de cromosoma 21, lo normal es que venga por una mala, se dice una mala disyunción meiótica. Cuando se hace la meiosis, acordaos que de la oogonia o de la espermatogonia, que es una célula diploide como todas las de tu cuerpo, al final en la primera división meiótica, ¿no? Después de la primera anafase y telofase 1, ya se han separado, ¿de acuerdo? Primero los cromosomas homólogos y luego las cromátidas en el siguiente. Pero el resultado final de los dos pasos de meiosis son llegar a hacer células haploides, que los gametos son células haploides. Esa es la idea. Y por lo tanto, que lleve cada uno solamente una copia. Si se ha producido una mala disyunción meiótica, es decir, en la meiosis, cuando se tienen que separar las cromátidas, una no se separa y se queda con la anterior, resulta que ese gameto llevará 23 cromosomas más una copia del que se ha llevado pegado. Esto, como os digo, no solamente ocurre con el síndrome de Down, ocurre con otros, pero cuando ocurre con otros, en muchos casos no es viable. Y ese sistema de detección, de control de calidad, es más exigente que con el PAR 21, que suele dar pues lugar a gente que por lo menos puede vivir un tiempo, ¿no? Entonces, y en muchos casos con una buena calidad de vida y con una esperanza de vida menor que la población que no padece el síndrome de Down por regla general, y fíjate, por regla general, por causas generalmente de fallos cardíacos, porque tienen también problemas en el sistema cardiovascular, etcétera, etcétera. No solamente es que también en problemas articulatorios, tienen una hiperlaxitud de las extremidades, de las articulaciones, etcétera, etcétera. Es más complejo. Pero lo que quiero decir es que suele ser por una mala disyunción, porque no se han separado las cromátidas como deben y una se ha quedado pegada. Como digo, otras que ocurran en otros lados, lo que pasa es que no suelen ser viables. Eso suele ser habitualmente, pero hay una que se llama de variante familiar y esa es porque ahí sí que puede haber una heredabilidad, porque esto, como comprenderéis, es cuando se forma tu gameto que de repente hay un error que todos lo sabrá, es decir, de los espermatozoides que nosotros generamos continuamente, esa cantidad ingente de espermatozoides, pues a lo mejor uno de cada 10.000 salen con un error de este tipo. Si es ese el que tiene la suerte de llegar a juntar su material genético con el del óvulo, pues dará lugar a este problema. Eso suele ocurrir en eso, por lo tanto no suelen ser heredables. No es algo que si yo lo padezco el siguiente, sino que en la disyunción meiótica que haga con sus gametos quien lleve el síndrome de Down no tiene por qué darse ese nuevo error. Es un error en un proceso nada más. Entonces no suelen ser hereditarios. Pero sin embargo sí hay una variante que se llama familiar por aquel de que sí puede haber una cierta heredabilidad, que no suele superar el 5% de los casos totales de síndrome de Down, que es el caso en el que lo que se produce es una translocación robertsoniana, porque lo descubrió Robertson, de 14-21, que significa que el cromosoma 14, miraos, si este es el cromosoma 14, imaginaos que este es el cromosoma 14 con su centrómero, ¿no? Ahí. Y este es el cromosoma 21. El cromosoma 21 tiene que ser más pequeño porque está en orden del mayor al menor, ¿no? El 14 tiene que ser más grande que el 21. Pues como dice, una translocación robertsoniana, traslocar significa cambiar de sitio, traslocar, ponerlo en otro lugar. Es la unión por el centrómero de sus brazos largos perdiendo los cortos. El cromosoma 14 y el cromosoma 21 pierden los brazos cortos. En realidad ambos cromosomas tienen un brazo corto muy pequeñito, por lo cual esa pérdida no tiene unas consecuencias dramáticas y son viables, ¿de acuerdo? Y los dos cromosomas se unen por el centrómero entre el 14 y el 21, de manera que forman un híbrido, sería un cromosoma que la mitad 14 y la mitad 21. Entonces, si este cromosoma 14, ¿vale? Este es el cromosoma 14, el que lleva acoplado el trozo del 21, de todos los cromosomas que llevas el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 14, con el 21, aquí acoplado, ¿de acuerdo? Luego, el 21 también lo llevas, pues este gameto, cuando se junte con el otro gameto, tendrá síndrome de Down porque llevará esta copia además que está pegada en el 14 y se expresará la 21-21 auténtica y la 21 que aporta el otro gameto. ¿Entendéis lo que es la translocación robertsoniana? En este caso, sí que al llevar esa deformidad en el 14, pues sí que puede tener una heredabilidad. Nada más con esto. Con respecto a los cromosomas sexuales, os comentan que, bueno, pues que la monosomía del cromosoma X es
la única monosomía viable que hay en el ser humano, y eso es porque el cromosoma XY, como os decía, es lo menos que dan por cromosoma. Entonces, perder el Y tampoco es tan importante. Se puede tener el X como tal. Y, como dicen, los síndromes de Turner son casi normales, son bajitas, ya veremos por qué, ¿vale? Y que en algunos casos cursan con problemas de relación social, pueden ser infértiles, poco desarrollados los caracteres sexuales secundarios, si acaso. Lo comprenderemos ahora, ¿no? Imaginaos en la monosomía, pues, y esto es igual, a la hora de formarse el gameto, el par 23 no se ha separado en el otro y tú llevas 22 cromosomas y te falta el 23. Ya está, y al juntarse con el otro gameto dan lugar a un cigoto que en este caso sí es viable porque, como os digo, y aporta muy poquita información. No aporta ninguna información que sea vital como tal. Entonces, las trisomías, que es la otra cara, si imaginaos a la hora de separarse, uno no ha llevado, se ha llevado las dos copias, por lo tanto, el otro, o sea, imaginaos que estoy haciendo, por meiosis estoy haciendo los óvulos, ¿no? Y entonces en esa división hay uno que tiene que separarse, las 23 parejas de cromosomas se tienen que separar y se me separan 22 parejas de cromosomas y en la última se me ha quedado una pegada. Pues este óvulo que se forme, que lleva una unidad más del X, dará lugar cuando se junte con el espermatozoide con X a una trisomía X. Si se junta con el espermatozoide con Y, dará lugar a un Klinefelter, ¿vale? Que es la cara opuesta del otro, que se ha quedado sin la copia del 23, que lleva los 22 cromosomas menos ese, que es el que cuando se junte con un espermatozoide normal dará lugar a un síndrome de Turner. ¿Entendemos cuál es la idea? Pues como os digo, fijaos, la trisomía X en muchos casos pasa desapercibida, lo comentan, no suele dar problemas, salvo que visualmente suelen ser altas. Al contrario, y ahora lo entenderemos por qué, suelen ser altas, pero suele pasar bastante desapercibida esta trisomía. Es más habitual de lo que creemos. Se calcula, yo no me acuerdo ahora mismo, os iba a decir algo, pero no me arriesgo a deciroslo porque es que leí no hace mucho y no sé si era uno de cada 10.000 mujeres que se calculaba que podría llevar ser una trisomía X, pero no me creáis del todo. Me parece recordarlo y si me parece recordarlo es por algo. Pero si buscáis información veréis que es más habitual de lo que creemos. XXY es Klinefelter, que es como se llama esta trisomía, que suelen ser infértiles y algunos rasgos femeninos. Es decir, una de las cosas que tenemos que tener claro es que si no llevas el cromosoma Y, el fenotipo es mujer, es femenino, ¿de acuerdo? Ya acordaos que ya comentamos que había lugar en que si no se expresaba tal, si no se expresaba el SRI, si no se expresaba el SOX, si el SOX9 estaba duplicado, es decir, esto no siempre es así tan claro. Pero el programa genético que llevas es que si no llevas Y, el programa de desarrollo es el desarrollo una hembra, ¿de acuerdo? Y si llevas Y, desarrolla el macho de nuestra especie. Entonces, como digo, XXY, el Klinefelter son machos, por lo tanto, que suelen ser infértiles, algunos rasgos femeninos, inhibición social, déficit de atención e hiperactividad, suelen tenerlo dentro de ellos, pero también son bastante normales, ¿vale? Que no es, como digo, casi normales aquí, en este caso son también bastante normales. El XYY exactamente igual, daría un fenotipo masculino porque llevas Y, por lo tanto se expresa el SRY, acordaos, entre la sexta y la octava semana se expresa y eso al final da lugar a que las gonadas bipotenciales se diferencien en testículos. Dice, que era antiguamente, hasta hace unos cuantos años, se le consideraba el supermacho, porque lleva dos copias de I, se le llamaba así, pero en realidad no era el supermacho, era el macho más bestia, porque estaba relacionado, hasta hace poco se pensaba incluso que como que todos los asesinos en serie eran XYI, tenían esta como que ese exceso de testosterona que puede indicar esa I de más, pues podía estar, y eso parece ser que ha perdido toda base de realidad. No es, son individuos completamente, en la mayor de los casos, completamente normales. Casi desapercibida, probablemente problemas de aprendizaje y, si acaso, hiperactividad e impulsividad. Nada que no sea muy normal en esto. Ahora vamos a entender algunas cositas. Y es que, fijaos, si hay más de un cromosoma X, evidentemente, fijaos que la monosomía X de Turner es viable y hace una mujer bajita, pero una mujer, dice, si hay más de un cromosoma X, se expresa un gen que va en el cromosoma X que se llama XIST, XIST,
Nos viene de maravilla que el gen se llame X cuando lo que hace es silenciar el cromosoma X. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que el gen que silencia es el que manda a silenciar. O sea, es que a nosotros, nuestro idioma nos viene muy bien. Tanto para el señor Y, que es el que se expresa en el Y, da lugar a la gónada bipotenciales, como al X, que es el que se expresa en X, cuando hay más de una X y para que se inactive la otra X. Pero realmente, fijaos, no se inactiva el total de la otra X. Queda como un 15% sin inactivar. Realmente lo que se deja sin inactivar equivale a lo que lleva de información el Y. ¿De acuerdo? De hecho, a esa parte del X que se aparea con el Y en la profase 1, en la profase 1 de la meiosis, para hacer la recombinación de genes, se produce el sobrecruzamiento, se produce solamente en esa parte, porque luego en el resto no, porque no tiene X con qué aparearse, porque Y solo lleva ese trocito. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte del cromosoma X que se apareará con Y en la meiosis, para hacer la recombinación génica, se llama pseudoautosómica, porque funciona como si fuese un autosoma, que son los otros 22 pares de cromosomas que llevamos aparte del par 23. ¿No? La parte que funciona como si fuese un autosoma es la parte pseudoautosómica del cromosoma X. Quedaos con esa idea nada más. Entonces, fijaos, ese ARN que se produce al expresarse el gen Chis, el ARN no llega a dar lugar a una proteína, sino que simplemente ese ARN se engancha a uno de los dos cromosomas X y con unas reacciones y otras proteínas implicadas en el proceso, pero el efecto es que inactiva y condensa y metila para que no se exprese uno de los dos cromosomas X que llevas. Realmente no todo, sino, como os digo, todo menos ese 15%, que es lo que correspondería a la información que lleva, a los genes que lleva la Y. De manera que, al final, tanto vosotras como nosotros, aunque vosotras tenéis dos X, y nosotros tenemos solamente una X y una Y, claro, como Y lleva muy poquita información, si vuestras dos X se expresasen, expresaríais mucha más información genética de la que expresamos los machos de nuestra especie. Y expresar más tampoco es bueno, igual que ocurre en las trisomías o en el síndrome de Down, ¿no? Lo suyo es expresar lo que hay que expresar. Por eso silenciáis una de las dos. Y esta es una de las razones, esta es la razón fundamental por la que esas enfermedades, esos problemas que van asociados a una mutación en el cromosoma X, las mujeres tenéis muchísima menos probabilidad de padecer las consecuencias de ese defecto, ¿no? Como es el daltonismo, como es la hemofilia, que veíais como ejemplos de transmisión génica ligada al cromosoma X. Entonces, es simplemente por eso, porque fijaos, si vosotros en la mitad de vuestras células sanguíneas que se inactiva la X que lleva a la hemofilia, pues tenéis la otra mitad para fabricar bien el factor de coagulación, que es en el que está mal el gen de ese factor de coagulación. Con lo que se fabrica con la mitad de vuestras células sanguíneas tenéis suficiente coagulación para no desangraros, no padecer la hemofilia. ¿Entendéis? Igual que con que veíamos con el daltonismo, ¿no? Con que la mitad de las células de tu retina expresen la X que no lleva el daltonismo, para padecer el daltonismo, igual que nosotros, tendréis que tener las dos copias de X con daltonismo. Y eso es muchísimo menos probable. ¿De acuerdo? Por eso es muy raro encontrar una mujer daltónica y no tan raro encontrar un hombre daltónico. ¿Vale? Entonces, la última de las cosas que conviene, bueno, por cierto, cuando se inactiva y se condensa esa cromatina, se forma lo que se llama la cromatina de Barr o corpúsculo de Barr, ¿vale? Barr con dos R's, que es ese X inactivo. De manera que tú, en un análisis genético de una célula de cualquier, de tu piel, si yo miro tu núcleo celular y veo cromatina de Barr, sé que es de una hembra. O sea, el del CSI dice, es mujer, ¿sabes? Porque ves simplemente ahí que ya la cromatina de Barr tiene que ser una hembra porque tienes que tener dos X. O, en el caso de ser un Klinefelter, también, porque siempre que hay más de una X, las otras X se inactivan. Se expresa el gen Chis y se inactiva una de las X. ¿De acuerdo? Si hay 3X, se inactivan dos. Es decir, se inactivan todas menos una. Esa es la idea. También en el gen X, en la parte pseudoautosómica, en el gen X y en el Y, en esa parte que funciona como si fuesen autosomas, como si fuesen cualquiera de los otros 22 pares, va un gen que se llama SOX con H. SOX, que está implicado en la estatura.
Por eso, al llevar 3 copias, todas las trisomías son fenotipos altos, porque llevan 3 copias de un gen, que es el SOX-X, que su expresión implica una elevación de la estatura. De manera que, por eso, tanto las trisomías X, los Klinefelter y el antiguo supermacho, los 3 son fenotipos altos. Y con esto acabamos de ver esto y nos vamos a meter directamente, porque tenemos que ver muchas cosas, con la información del tema 7. ¿Estáis ahí los onliners? No os perdáis. Esto lo tengo muy puesto, lo voy a bajar al mínimo porque... Estáis, ¿no? Pues vamos a pasar al tema 7. ¿Tenemos la cabeza bien? Venga, muy bien. Venga, de aquí ya hemos comentado algunas cositas. Yo soy muy pesado y digo muchas veces muchas cosas, pero y algunas las escucharéis muchas veces repetidas, pero viene bien para que se os vaya quedando. Fijaos, lo primero, las bases de la comunicación neuronal, que es de lo que va el cromosoma 7, lo primero es comprender cómo funciona una neurona y cómo es una neurona, ¿no? Una neurona, digamos que funcionalmente podemos dividirla en 3 regiones. Una región por la que está especializada en la recepción de la información, que sería las dendritas, serían las dendritas. Por lo tanto, como veis aquí, donde pone dendritas terminales, ramificaciones dendríticas, dendritas primarias, es decir, esta es la arborización dendrítica. De hecho, dendro significa árbol en griego, porque tiene forma de árbol ramificado, etcétera, etcétera. Es por donde se recibe la información. Es decir, en estas dendritas van espinas que sinaptan con botones terminales de otras neuronas y reciben la información cuando las otras neuronas liberan los neurotransmisores sobre ellas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Luego hay una zona que se denomina soma o cuerpo celular. Soma es cuerpo en griego. Soma o cuerpo celular, en el que tenéis que relacionar porque es donde está el núcleo y por lo tanto es donde se realiza el metabolismo celular. Y el metabolismo celular, ya os lo he dicho muchas veces, tenéis que tener en vuestra cabeza que variar el metabolismo es variar la expresión génica. ¿Vale? Y el metabolismo, por lo tanto, es que se expresen determinados genes y se dejen de expresar determinados genes. Eso es lo que se hace. Imaginad, si esta neurona es una neurona dopaminérgica, tiene que fabricar dopamina, pero también tiene que degradar dopamina. Entonces, que se exprese más las enzimas que fabrican y menos las que degradan, hará que en ese momento esa neurona neurotransmita más dopamina. Si se expresan más las que degradan y menos las que fabrican, transmitirá menos dopamina, ¿no? ¿Entendéis ese tipo de regulación? Y eso es, al fin y al cabo, adaptarse, lo que es un cambio metabólico para adaptarse a las circunstancias que haya, ¿no? Entonces, en el soma, fijaos, es donde está el cuerpo celular. Cuando decimos que las neuronas del núcleo accumbens, por ejemplo, decimos las neuronas cuyo soma está en el núcleo accumbens. ¿Entendemos? Porque en realidad el axón a lo mejor sale de ahí y llega hasta el córtex occipital, o sea, porque hay conexiones de largo recorrido, ¿de acuerdo? Hay axones muy largos. Pero cuando decimos las neuronas de tal sitio, nos referimos a las neuronas que tienen sus somas en ese sitio, puesto que las neuronas luego pueden mandar sus prolongaciones a donde sea. Y la otra parte por la que emite se llama axón, ¿de acuerdo? Se llama axón y la parte que une el soma al axón se llama cono axónico porque tiene forma cónica como es lo se llama cono axónico. Hola, Díaz. Este cono axónico, fijaos, es un punto crucial en la neurona. Es el centro en el que se realiza la integración de la información neural. ¿Vale? De cada una de mis dendritas, en cada una de mis dendritas tengo cientos de espinas dendríticas y cada una de esas espinas dendríticas está haciendo una sinapsis. Cuando expresa unos receptores que los neurotransmisores que liberan otras neuronas se acoplan a esos receptores. Cuando esos receptores se acoplan en mis dendritas, están provocando corrientes que recorren toda la membrana de la dendrita, recorren todo el soma hasta llegar al cono axónico. ¿De acuerdo? En el cono axónico es donde en cada momento se hace un balance entre corrientes excitatorias y corrientes inhibitorias que llegan y se decide una de dos. O emito mi potencial de acción y genero mi corriente eléctrica que se genera en el cono axónico, ¿de acuerdo? Y recorre todo el axón hasta llegar a los botones terminales y liberar el neurotransmisor. Esto, como veis, aquí seguiría este cono axónico, ¿de acuerdo? Hasta el final llegar a una estructura, pues como esta que tenéis aquí, que sería un botón terminal, que llegaría hasta el botón terminal donde están esperando estas vesículas sinápticas para fundirse con la membrana y liberar los neurotransmisores.
Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que en el cono axónico es donde se hace esa integración neural, que ahora veremos un poquito más, con más detalle. Mirad, ¿cómo se genera ese potencial de acción? Tenemos que tener varias cosas claras. Primero, todos sabemos que las neuronas emiten electricidad, ¿sí o no? Esa emisión de electricidad es esa generación, eso es lo que mide un encefalograma. Un electroencefalograma lo que mide es la corriente eléctrica que se está generando en tu cerebro. De hecho, cuando tus neuronas dejan de producir electricidad, sale el puntito fijo, ¡pi! Muerte cerebral, ¿no? Es decir, no hay encefalograma plano, ya no hay nada que esté alterando la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? En tu cerebro. Entonces, fijaos, esa corriente se inicia en el cono axónico. Y ahora veremos por qué se inicia en el cono axónico. Pero tenemos que tener claro que esa corriente eléctrica, en realidad, es un flujo de iones que atraviesan la membrana. En este caso, la membrana del axón, pero la membrana de la neurona, de la membrana exterior al interior. Por lo tanto, son iones que pasan del exterior al interior o que salen del interior celular al exterior celular. Ese paso de iones, que los iones son átomos con carga eléctrica, al pasar ese átomo con carga eléctrica es lo que hace que se varíe el potencial y por lo tanto se emita esa corriente eléctrica. Quedaos con esa idea, con que en realidad ese flujo, esa corriente de energía es un flujo de iones que tienen en realidad que correr por el interior del axón, ¿de acuerdo? Hasta llegar al botón terminal para liberar el neurotransmisor. Esa corriente se genera, fijaos, en el cono axónico solo porque en el cono axónico es donde se expresan, donde se acumulan además muchas, un tipo de proteína muy concreto, que es este de aquí, este dibujo de aquí, que es la proteína, el canal de sodio, son canales de sodio regulados por voltaje. Es este dibujo, esto es un dibujo de vuestro libro de texto. Entonces es este canal de sodio regulado por voltaje. Como os digo, el sodio es un ion con carga positiva. ¿De acuerdo? Entonces, los iones no pueden atravesar la bicapa lipídica, no pueden atravesar las membranas, ¿de acuerdo? Entonces, para que las atraviesen, como siempre, hay proteínas que hacen que las cosas sucedan. Entonces, si tiene que salir un ion de sodio o entrar un ion de sodio, lo que hace hay unas proteínas que lo que hacen son crear agujeros, canales en esa bicapa lipídica para que pueda pasar el sodio por ello. Esos son los canales de sodio. Entonces, los canales de sodio hay canales de sodio que están regulados por ligando, por ejemplo, que es que cuando se liga a ellos, se une determinada sustancia, ¡plink!, se abre el canal y puede pasar el sodio. ¿Entendéis lo que es que un ligando lo regule, no? El ligando es como la llave. Pero estos canales de sodio que se expresan en el cono axónico son los canales de sodio regulados por voltaje. ¿Eso qué significa? Que se abren a determinado voltaje cuando la membrana del cono axónico alcanza un determinado umbral de potencial eléctrico. Entonces, para eso hay que saber que el potencial de reposo de la membrana es de menos 70. ¿De acuerdo? Fijaos, el potencial de reposo de la membrana es de menos 70 milivoltios. O sea, es como que hay 70 iones negativos en el interior con respecto a los que hay en el exterior. ¿De acuerdo? Es menos 70 milivoltios negativos con respecto al exterior de la membrana. Ese es el potencial de reposo. Cuando la neurona no está haciendo nada, cuando está preparada para hacer algo pero no está haciendo nada, está a menos 70. Los iones, como os digo, se desplazan. Por lo tanto, cuando se abre un agujero, porque los canales simplemente es abrir un agujero, y el ion se moverá por ese agujero, entrará o saldrá. Y entrará o saldrá del axón en función de dos fuerzas que están operando. De hecho, se dice que ambas operan sinérgicamente y por lo tanto forman un gradiente conjunto, un gradiente que se llama por lo tanto electroquímico, porque las dos fuerzas son las de difusión química y las fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas que hacen que iones del mismo signo se repelan, iones de signo contrario se atraigan, ¿no? Esa fuerza electromagnética que todos conocemos. Y la fuerza química es la difusión química que hace que las moléculas se desplacen de las zonas en las que están más concentradas a las zonas en las que están menos concentradas. ¿Entendéis, no? Muy bien. Pues sabiendo que ambas fuerzas y que por lo tanto el gradiente es electroquímico están detrás de cómo se genera el potencial de acción, que es esa corriente eléctrica que se genera en el cono axónico, es lo que se llama potencial de acción, a la electricidad que genera tu neurona, ¿de acuerdo?
Entonces, sabiendo que los iones en realidad se desplazan por gradiente electroquímico y que tanto la electricidad como la difusión química están detrás de ese movimiento, vamos a ignorar la de electricidad para centrarnos en la de difusión y con la de difusión vamos a entender cómo funciona todo. ¿De acuerdo? Lo ignoramos sabiendo que esto es un heurístico lo que estamos haciendo, es decir, que nos estamos dejando parte de la realidad, porque también la electricidad está ahí un poco. Pero en realidad, para entender este proceso, que como veis es un proceso que ocurre en un milisegundo, ocurre a una velocidad increíble, con entender el de difusión es suficiente para entender cómo funciona y además más claro, porque si metemos la electricidad en medio nos puede llegar a complicar la realidad, aunque sabemos que en realidad está ahí. Muy bien, pues para eso os he puesto varios puntos aquí que si los tenéis claros entenderéis para siempre cómo se produce ese potencial de acción. Y un punto importante, todos los iones están más concentrados en el exterior, excepto el potasio, que es símbolo K, ¿de acuerdo? Entonces, si decimos que se mueven de las zonas donde están más concentrados a donde están menos concentrados, si abro un canal de potasio, ¿qué hará el potasio? ¿Entrará o saldrá del axón? Saldrá porque está más concentrado dentro, ¿no? Si abro un canal de cloro, ¿qué ocurrirá? ¿Qué hará el cloro? ¿Entrará o saldrá? Entrará. Es más, todos entrarán menos el potasio, porque el potasio es el único que está más concentrado dentro. Quedaos con esa idea. Si entendemos estos puntitos, vamos a tenerlo todo más claro. Siguiente punto. Como veis, os he puesto el sodio, símbolo Na, está mucho, esto no es que me haya dado un ictus cuando apretaba la U en el ordenador, sino que está puesto a posta, para que seáis conscientes de que la diferencia de concentración del sodio no tiene parangón con ningún otro ion. Por eso la sal es necesaria, aunque en exceso es mal, pero la sal es necesaria. Si no tienes sal, sodio, chungo, porque el sodio para que tu neurona funcione bien tiene que estar muy concentrado en el líquido extracelular de nuestras neuronas, ¿de acuerdo? Con respecto al interior. De manera que en cuanto se abre un canal de sodio, entra tanto sodio que lo demás es despreciable. Esa es la clave. Si se abre un canal de sodio, como ocurre aquí, cuando se abre el canal de sodio regulado por voltaje, no importa lo demás que se abra. De verdad, no importa. Mientras ese canal de sodio esté abierto, entra tanto sodio y tan rápido, tan a cascoporro, que lo demás lo podemos ignorar. Es despreciable completamente. Y eso lo vamos a ver ahora mismo en esta gráfica que viene aquí. ¿De acuerdo? Siguiente punto que tenemos que tener en cuenta. Los canales de sodio tienen tres posibles posiciones. Tienen el canal de sodio cerrado, que es como está aquí, cuando veis que está en el potencial de reposo, a menos 70 milivoltios. Veis que aquí es 0 de carga, aquí más 50, aquí menos 55, otro punto que hay que tener en cuenta, y aquí menos 70, que es el potencial de reposo. Cuando está en el potencial de reposo, este dibujo nos indica que en realidad el canal de sodio está cerrado, ¿vale? Cuando llega a menos 55, aquí, veis que cambia la gráfica, cuando llega aquí a menos 55, el canal de sodio se abre. Esa es la idea. El canal de sodio puede, por lo tanto, estar cerrado, estar abierto o, como ocurre cuando llega a más 50, inactivo. O sea, tiene tres posiciones, como esa puerta. Esa puerta ahora mismo está cerrada, pero si llega alguien, abre el pestillo y entra. ¿De acuerdo? La puerta puede estar o cerrada o abierta, pero también la puede echar la llave. Y cuando le echo la llave, si llega alguien, por mucho que le dé al pestillo, no va. Eso es cuando el canal de sodio se inactiva. ¿De acuerdo? El canal de sodio tiene esas tres posiciones: abierto, cerrado e inactivo. Cuando además de cerrar la puerta, le echas la llave o echas un cerrojo o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Sin embargo, el canal de potasio, los canales de potasio solamente tienen abierto y cerrado. Esa es la idea. Pero importante, los canales de sodio tienen tres posiciones. Que esté regulado por voltaje ese canal de sodio significa que a menos 70 el canal de sodio está cerrado, pero se abre cuando llegas a un determinado voltaje. ¿Cuál es el voltaje al que se abre el canal de sodio regulado por voltaje? A menos 55 milivoltios. Los canales de sodio se abren a menos 55 milivoltios y se inactivan a más 50 milivoltios. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llega, fíjate, al cono axónico, por lo tanto, el cono axónico está aquí a menos 70. Al cono axónico están llegando corrientes despolarizantes, que si está a menos 70 está polarizado 70 veces, ¿no? A 70 cargas negativas, despolarizantes serán corrientes positivas o corrientes que acercan el potencial de membrana hacia el cero, lo están despolarizando, ¿de acuerdo? O hiperpolarizantes que lo alejan del cero, ¿de acuerdo?
Entonces, fijaos, a menos 55 se abren. Si llega, por lo tanto, una corriente despolarizante de 15 milivoltios, va a colocar el potencial de membrana en esta posición, aquí, a menos 55. Y en cuanto se coloca a menos 55, como veis, en un milisegundo, fijaos que estos son milisegundos, de aquí arriba abajo pasa de menos 50, de menos 55, perdón, a más 50 y luego vuelve a colocarse, llega hasta menos 90. Se hiperpolariza luego hasta menos 90 para luego en otro milisegundo llegar a colocarse de nuevo a menos 70, que es el potencial de reposo. Este proceso, una vez que el canal de sodio alcanza el cono axónico, alcanza el potencial de membrana de menos 55 y abre los canales de sodio, esto es un proceso que se dispara y que es en todo o nada, es decir, desde ese momento se produce el potencial de acción y no se puede parar. En un milisegundo hace todo ese recorrido de menos 55 a más 50 y de más 50 a menos 90. ¿De acuerdo? Eso es imparable, completamente imparable. Porque se ha abierto, como os digo, ese canal de sodio. Y como veis, una vez que se abre el canal de sodio, empieza a entrar tanto sodio, tan a lo bestia, que en nada, en menos de medio milisegundo, pasa de menos 55 a más 50. Daos cuenta que si estás en menos 55 y entra un átomo de sodio, pasarías a menos 54, porque sodio es una carga positiva. Si estás en menos 55, pasarías a menos 54, otro a menos 53, a menos 52. ¿Os dais cuenta? Así pasa de menos 55 a más 50, es decir, llega, se despolariza y se hiperpolariza hacia el lado contrario hasta más 50. Eso sería correctamente. Aunque esta fase, la fase ascendente, se llama fase de despolarización o ascendente. ¿De acuerdo? Esta fase por la que sube. Cuando llega a más 50, al llegar a más 50, ¿qué es lo que ocurre? Que se inactiva el canal de sodio y ya deja de entrar sodio en la neurona. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como seguimos diciendo, fíjate, los canales de potasio solo son abiertos o cerrados y se abren algo más tarde que los de sodio. No te dice a qué voltaje se abren los canales de sodio ni nada, por lo tanto, una cosa menos que nos pueden preguntar. Bien, con saber que se abren más tarde, como veis aquí todavía está el canal de potasio cerrado, pero aquí ya está el canal de potasio abierto. En realidad se abren más tarde, no sabemos exactamente cuándo, si en cero, si, ya digo que esto pasa, si esto es en menos de medio milisegundo, imagínate, cuando eso es, bueno, menos una milésima de parpadeo, ¿de acuerdo? Es cuando ocurre esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fijaos, cuando se abre el canal de potasio, el potasio es un ion positivo también, ¿no? ¿Qué hace el potasio cuando se abre un canal de potasio? ¿Sale o entra? Lo habéis dicho antes. No, el potasio sale. Es el único que sale, acordado. Potasio es el rarito. Potasio es el que está más concentrado dentro, con lo cual sale. Es decir, el sodio entra, si por cada átomo de sodio que entra saliese uno de potasio, no variaría el potencial. Entraría una carga positiva y se iría una carga positiva, ¿no? Pero fijaos qué es lo que ocurre, que aquí, cuando sabemos que aquí en medio se abren los canales de potasio, sin embargo, la curva no varía en ningún momento, por eso, porque es despreciable, porque entra tanto sodio que ignoramos los de potasio. ¿Qué ocurre? Que aquí, cuando llega a más 50, ya se inactiva el sodio, deja de entrar sodio, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solamente sale potasio. ¿Vale? Y como además el interior ahora está a más 50, también le empuja la electricidad para afuera, o sea, al potasio ahora en ese momento, con lo cual rápidamente empieza a salir potasio, tiqui, 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 y sigue saliendo potasio, sigue saliendo potasio, sigue saliendo potasio. En realidad, fijaos, esto que nos está dibujando aquí de cerrado el canal de sodio no está bien, quiero decir que estaría para entender cómo funciona. Imaginaos que esta inactividad llega hasta menos 90, ¿vale? Que es donde está esa inactividad. Hasta en esta fase descendente, por lo tanto, está inactivo el canal de sodio todo el rato hasta llegar aquí. Cuando llega a menos 90 pasa de inactivo a cerrado, es decir, quitan la llave y ya puede abrirse si llega la corriente que lo llegue a despolarizar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que aquí, como veis, está cerrado, está inactivo, no puede entrar nada, aquí ya se queda cerrado. Hasta aquí se ha repolarizado todo esto, ha vuelto a despolarizarse del positivo al cero y a repolarizarse negativamente porque sale potasio. Va saliendo potasio, cada carga positiva que sale es una carga negativa en el interior que se genera. Entendemos eso, ¿no? Que da lo mismo que entre una carga negativa a que salga una positiva, el efecto es el mismo, generas una carga negativa en el interior. Cuando llegas a menos 90, aquí, como digo, ya está el canal de sodio regulado por voltaje
cerrado, de manera que sí podría abrirse. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando está en menos 90, las corrientes que llegan al cono axónico suelen ser corrientes de más o menos 15 milivoltios, que es la distancia que hay del potencial de reposo de menos 70 a menos 55, que es donde se abren los canales de sodio. Entonces, si estás a menos 90 y llega una corriente al cono axónico de menos 50, de 15 milivoltios, ¿no? Despolarizando de 15 milivoltios, de menos 70, digo de menos 90, pasarías a menos 75, ¿no? Todavía no se abren los canales de sodio regulados por voltaje. Es decir, con las corrientes que llegan habitualmente, no se dispararía el potencial de acción cuando los canales de sodio están cerrados y el potencial de membrana en el cono axónico está a menos 90. Por eso, fijaos, esta fase descendente, cuando está de menos 50 a menos 90, este tramo, se dice que la neurona en ese momento, el cono axónico, está en fase refractaria. No responde. Refractario es que no respondes, ¿vale? Cuando el médico mira en la pupila a ver si reacciona a la luz y se encoge y dice que no, dice, está refractario, porque no respondes. ¿De acuerdo? Que no respondas es que está refractario. Entonces, esta es la fase refractaria absoluta, en el que lleguen las despolarizaciones que lleguen, no va a responder. ¿Y no va a responder por qué? Porque está echada la llave, porque está inactivo el canal de sodio regulado por voltaje. Ahora, cuando llegan a menos 90, de menos 90 a menos 70, digamos que está en fase refractaria, pero relativa. Relativa porque si llegan las corrientes que habitualmente llegan, tampoco respondes, tampoco generas el potencial de acción porque no te ha colocado a menos 55. Pero, sin embargo, si llega una corriente excepcional que lo coloque a menos 55, una corriente, por lo tanto, de 35 que tendría que llegar, ¿no? Son 20 más, y son 15 los que llegan habitualmente. Si habitualmente llegan 15, tendría que llegar una corriente de más del doble de la que llega habitualmente para llegar a colocarlo a menos 55. Pero si eso ocurre, sí se abriría. Por eso se dice que está en fase refractaria relativa, porque habitualmente no ocurre. Pero en casos excepcionales, como por ejemplo un ataque epiléptico, se producen unas descargas muy bestias, muy locas, y sí puede llegar a alcanzarse esa diferencia y hacer que la neurona dispare de nuevo, ¿de acuerdo? Cuando de otra manera. Entonces, fijaos, cuando está a menos 90, aquí, de aquí de menos 90 a menos 70, dicen en vuestro libro, entre otras cosas, que sobre todo son los astrocitos, que son las células de glía que están alrededor de la neurona en esa sinapsis, los que se encargan de quitar un montón de potasio que ha quedado en el borde del axón, ¿de acuerdo? Y empiezan a quitar potasio de ahí para que vuelva, por lo tanto, el potencial de membrana a colocarse en menos 70. Entre eso y las famosas bombas de sodio-potasio, que lo que hacen es sacar 3 sodios, meter 2 potasios, con lo cual en cada movimiento están generando una carga negativa en el interior. ¿Entendéis? Eso es lo que hace la bomba de sodio. Por eso se dice que son bombas electrogénicas. Porque, y de hecho el mayor gasto que hay es el de colocar la membrana a menos 70 permanentemente. Las bombas de sodio-potasio es el mayor gasto que hay en vuestro organismo comparativamente con cualquier otra cosa. Las bombas de sodio-potasio de vuestras neuronas. Os cuenta que vuestro cerebro consume como el 25% de la energía de vuestro cuerpo y evidentemente nuestro cerebro no ocupa el 25% ni de volumen ni de peso de nuestro cuerpo, o sea, es especialmente demandante. Y de ahí como el 75% de la energía que consumen nuestras neuronas es en gasto de la bomba de sodio-potasio, que necesita ATP para funcionar, porque funciona contragradiente. ¿De acuerdo? Porque saca sodio cuando generalmente hay más sodio fuera y mete potasio cuando generalmente hay más potasio dentro. Entonces, fijaos que la bomba de sodio y potasio necesita aporte energético para funcionar. El caso es que si comprendéis cómo funciona esto, si os fijáis en estas dos proteínas que están especialmente, son especialmente abundantes y concentradas en el cono axónico, podremos entender cómo funciona ese potencial de acción y cómo se genera ese potencial eléctrico. Acordaos que la clave es que el potasio es el único que está en el interior, más concentrado que en el exterior, y los demás están siempre más concentrados en el exterior que en el interior. Entonces, pero hay flujos de iones de todo tipo. Entonces, vamos a seguir un poquito más, que vemos cómo ocurre. Cuando el potencial eléctrico se ha generado en el cono axónico, esto recorre ese flujo de iones que entra en el axón, recorre todo el axón hasta llegar a los botones terminales. Y en el botón terminal, fíjate, hay un tercer canal
regulado por voltaje que hay que conocer, que son los canales de calcio. Estos canales de calcio también se regulan por voltaje. Dice, cuando el potencial de acción alcanza el botón terminal, se abren los canales de calcio. Fijaos, aquí el calcio entra. Cuando el calcio entra, las vesículas que tienen dentro los neurotransmisores, el calcio, yo siempre os digo que lo tenéis que identificar como si fuese el loctite, como si fuese el cianoacrilato que funde la membrana de la vesícula sináptica con la membrana plasmática del botón terminal, que es esto que veis aquí en este dibujo. Esta membrana de la vesícula se funde con la membrana plasmática del botón terminal y libera por exocitosis los neurotransmisores. Eso es lo que hace, ¿vale? Pero es necesario que se abran esos canales de sodio regulados por voltaje, de calcio, perdón, regulados por voltaje, que se abren cuando el potencial de membrana, cuando el potencial de acción, cuando la corriente eléctrica llega al botón terminal, ahí los canales de calcio, igual que se abrieron los de sodio antes y los de potasio, se abren ahora los de calcio, entra el calcio y ese calcio que entra, en realidad provoca una serie de cascadas enzimáticas que hace que se fundan esas membranas, pero es necesario que entre ese calcio como último paso para que se libere el neurotransmisor. Se fusionan las membranas de las vesículas con la membrana plasmática liberando los neurotransmisores. Estos neurotransmisores viajan por el espacio sináptico, que es un espacio nanométrico, ¿vale? De mil millonésima de metro, ¿de acuerdo? Ahí muy pequeñito, que separa el botón terminal de la espina dendrítica siguiente. Esta es la neurona postsináptica. Generalmente es una dendrita, por lo tanto es la membrana de una dendrita, de una espina de tu dendritas, que expresa en la superficie de la espina dendrítica, expresa unas proteínas que son receptores de esos neurotransmisores. De esto ya vimos algo cuando explicamos lo de la adenina y la cafeína con la pectos, ¿de acuerdo? Pero en realidad es así, es decir, se libera, imagínate que es dopamina, pues la dopamina viaja por ese espacio sináptico y se encaja en la proteína, que es el receptor de dopamina, como llave en cerradura, os dicen muchísimas veces. Porque la forma de la proteína es fundamental, entonces tiene que encajar realmente. Cuando se encaja en su receptor, provoca en este receptor un cambio, o bien directamente este receptor es un receptor ionotrópico y abre un canal y por lo tanto varía el potencial de membrana de la dendrita en la que está porque empiezan a pasar iones por ahí, o bien si es metabotrópico a través de sistemas de segundo mensajero, pero al final abrirá o cerrará determinados canales y variará, por lo tanto generará corrientes eléctricas en la neurona siguiente. Esas corrientes recorrerán con sus propiedades de cable, irán disipándose según van avanzando por la membrana hasta llegar al cono axónico. Cuando se abren determinados receptores, provocan corrientes excitatorias, corrientes despolarizantes. Acordaos que si hemos visto que el potencial de membrana es a 70, las corrientes que despolaricen, que acerquen al umbral al que se abren los canales de sodio regulados por voltaje a menos 55, serán corrientes excitatorias. Las corrientes hiperpolarizantes son corrientes inhibitorias. Por lo tanto, hiperpolarizar e inhibir son sinónimos. Despolarizar y excitar son sinónimos. ¿De acuerdo? Esas son las claves que tenéis que tener. Cuando, como os digo, el neurotransmisor se acopla al receptor, depende del receptor que sea, provoca unos efectos, pero unos de esos efectos son generar esas corrientes, ya os digo, polarizantes, hiperpolarizantes o despolarizantes, inhibitorias o excitatorias. La sumación espaciotemporal, que es como se dice, mira, se unen a receptores en la membrana postsináptica y dependiendo de qué canales abran, es decir, dependiendo de ese, al final, si lo hace directamente o indirectamente, si es metabotrópico, abren canales, dependiendo de qué canales abran, generarán PEP o PIP, que son potenciales excitatorios postsinápticos o potenciales inhibitorios postsinápticos. Eso es lo que significa PEP o PIP, que es lo que os estaba diciendo. El resultado de la sumación espaciotemporal, este proceso, ese palabra no me gusta nada, pero es el que se utiliza. Sumación espaciotemporal, es decir, el balance total que se hace en el cono axónico, que es donde se hace esta sumación espaciotemporal en cada momento, de corrientes excitatorias y corrientes inhibitorias, colocará el potencial de membrana del cono axónico de esa neurona en una determinada posición. Si alcanza el menos 55,
dispara su potencial de acción y esa neurona recorre, por lo tanto, esa corriente eléctrica todo su axón y liberará el neurotransmisor en las siguientes sinapsis. ¿Entendéis cómo funciona, no? Hará que dispare o no un potencial de acción la siguiente neurona. Esa es la clave. Esa es la integración neural que hago yo, de mis miles de corrientes excitatorias e inhibitorias que me van llegando en un momento, que van, las que son postsinápticas, no son porque el potencial de acción es un proceso que te dice de todo o nada y que ahora veremos cómo se transmite y se transmite activamente. Se transmite porque se abre otro canal de sodio regulado por voltaje y ese abre otro canal de sodio y es una reacción en cadena. Pa, 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 pa. Uno abre, es como cuando tiene una traca de petardos, que el primero explota y empiezan todos a explotar uno detrás de otro. Esto es exactamente igual. ¿De acuerdo? El potencial de acción es así. Sin embargo, los potenciales postsinápticos no son así, son graduados y se van disipando según van recorriendo parte de la membrana de la dendrita y de la membrana del soma hasta llegar al botón. Quedaos con eso, aunque son graduados, por lo tanto. ¿Cómo se transmite el potencial de acción? Vamos a ver cómo se transmite. Hay dos formas de transmisión del impulso nervioso. Uno en axones amielínicos y otro, es decir, que no tienen mielina, y otros en axones mielinizados. La vaina de mielina la forman células de glía. En el sistema nervioso central es una célula de glía que se llama oligodendrocito. En el sistema nervioso periférico es una célula de glía que se llama célula de Schwann. Ya está, pero son las encargadas de formar un aislante, por lo tanto, de la electricidad para que la transmisión eléctrica sea más eficaz. Lo que hace la vaina de mielina es aislarlo. Es como que el axón sin mielina es un cable pelado y el axón con mielina es el cable con el plástico alrededor que lo aísla y que lo hace mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Entonces, fijaos, cuando el axón, pero no todos los axones están mielinizados. Hay muchos circuitos cortos que no merece la pena mielinizarlos, que llega a la velocidad que llegue, porque la mielinización lo que hace es que consigues una buena velocidad de transmisión, mejoras la velocidad de transmisión, ¿no? y consigues llegar más eficientemente a más distancia. Ahora entenderéis, si no, qué es lo que ocurriría. Como digo, en el axón amielínico, que es el ejemplo que nos ponen aquí en el libro, el potencial de acción se regenera punto por punto y se propaga, por lo tanto, esta corriente eléctrica se propaga de manera activa. Yo os he dicho que en realidad esa corriente eléctrica es un flujo de iones, en este caso de sodio, que están entrando como locos, de acuerdo, en el axón, que como veis, y solamente avanza del botón terminal solamente avanza del cono axónico al botón terminal, en esta dirección, suponiendo que aquí al final estará el botón terminal, ¿de acuerdo? Aquí al final estaría el botón terminal, al final del axón. Entonces solamente avanza hacia allá. ¿Por qué no avanza hacia acá? Pues porque, fijaos, porque no hay otros canales de sodio regulados por voltaje aquí atrás, pero como dicen en vuestro texto, realmente es porque, es decir, una vez que se abre el sodio entra y entrarán iones de sodio para acá e iones de sodio para allá. Aquí, como no encuentra otro canal de sodio que abrir, de momento nada. Aquí, en cuanto llega al siguiente, como esa cantidad de iones positivos baja, o sea, que despolariza la membrana en este punto, de menos 75, de menos 70 pasa a menos 55, abre este siguiente canal y aquí se está sumando todo esto que está entrando de este con lo que entra en el siguiente. Y así hasta el siguiente. Es como una traca de petardos, como os digo, que va abriendo una y otra. Si os dais cuenta, cuando se abre este y empieza a pasar, estos iones podían ir hacia atrás y abrir este canal de sodio. Ya, pero este canal de sodio no se abre, ¿por qué? Porque está inactivo. Acordaos que está en fase descendente, por lo tanto, cuando está en fase descendente todavía está inactivo y por más que llegue ahí de polarizaciones, no va a responder, está en fase refractaria absoluta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está inactivado el canal de sodio y porque además esa membrana se ha hiperpolarizado, ha pasado de llegar a estar en menos 90, por lo cual necesita todavía más iones para llegar a colocarlo a menos 55. Es decir, ambas cosas, la inactivación de los canales de sodio, por lo tanto, que estén en fase refractaria, los que acaban de disparar se colocan en fase refractaria un tiempo, como veis es en milisegundo, hasta tardas como un par de milisegundos. Si miráis el dibujo del potencial de acción, veis que, fijaos, desde que estaba aquí, pasa aquí, llega aquí y hasta aquí, fijaos la distancia que hay de aquí a aquí. De aquí a aquí hay, como digo, 2 milisegundos y pico. ¿Vale? Y acaba de llegar, ya ha entrado todo el sodio que ha entrado aquí, y ya, por lo tanto, entra en fase refractaria y cuando quiere llegar a estar aquí, ya en realidad la corriente eléctrica va por la mitad del axón porque ya ha abierto 10 canales de sodio más para adelante. ¿Entendéis? Que
que eso avanza, por eso siempre en la dirección hacia el botón terminal. El otro tipo de conducción es la conducción que se llama saltadora, antes se llamaba saltatoria, me gusta saltadora, ¿de acuerdo? En la que se ve que este impulso nervioso que se genera en el cono axónico solamente se va regenerando en los puntos en los que ese axón vuelve a conectar la membrana del axón con el exterior celular, porque en la parte que está envuelto por vaina de mielina no puede haber intercambio de nada, porque para eso está la vaina de mielina aislándolo, por eso está el plástico ahí en medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la conducción saltadora, en los axones mielinizados, cuando se inicia el potencial de acción, se genera el potencial de acción y en la parte que está cubierta por la mielina de un oligodendrocito o de una célula de Schwann, se va disipando igual que los potenciales excitatorios posinápticos o inhibitorios posinápticos, los PEP o los PIP, se va disipando según va avanzando. Es decir, aquí se genera esta corriente eléctrica ¡buah!, que por aquí en esta membrana se va disipando, se va disipando, se va disipando hasta que llega aquí. Pero aquí, con que llegue con una despolarización de 15 milivoltios, es suficiente para que abra el siguiente canal de sodio regulado por voltaje y se vuelva a disparar de nuevo y se va disipando hasta que llegue aquí. ¿De acuerdo? Y aquí, de nuevo, hasta que llegue al siguiente. Esa es una conducción saltatoria, por lo tanto. Los sitios en el axón entre vaina de mielina, entre trozo de mielina y trozo de mielina, las partes en las que se regenera el potencial de acción, se llaman nódulos de Rambier. ¿De acuerdo? Que es la zona en la que vuelve a haber canales de sodio y de potasio regulados por voltaje en esas zonas, pero no están en las otras. Yo siempre, aquí, para comparar ambas conducciones del impulso nervioso, les pongo el ejemplo de que si estamos en la barra del bar del Salón del Oeste y tengo que pasar una jarra de aquí al final de la barra donde está Flanagan, ¿de acuerdo? Entonces, pues está toda la barra llena de gente y yo te la paso a ti, tú se la pasas al siguiente, que ese sería en el axón amielínico. Cada uno va ejerciendo ese mismo esfuerzo en ir pasando rápidamente en la jarra para que llegue a Flanagan. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la conducción saltatoria yo tengo un cómplice entre Flanagan y yo, y ya está, y yo cojo aquí y deslizo, ¡buah!, lanzo la jarra, y esa jarra al principio sale con toda la fuerza del potencial de acción, y según va avanzando va disipando su energía, con la energía suficiente para que llegue a mi cómplice. Cuando llega a mi cómplice coge y se la vuelve a lanzar a Flanagan. Evidentemente, en la que lanzo yo así, es más rápida y más eficaz, más eficiente que la que tiene que necesitar de la energía de todos los puntos intermedios, ¿no? Y ese es el avance evolutivo que supone el generar la vaina de mielina. Cuando estudiéis la filogenia en el segundo cuatrimestre veréis que hay un momento evolutivo en el que se consigue eso, porque eso consigue tener un sistema nervioso muchísimo más complejo, con muchas más conexiones y más conectado, y que lleguen las cosas, porque la velocidad tiene que llegar, las cosas tienen que llegar al tiempo que deben llegar, ¿vale? Entonces, cuando uno... Mirad un ejemplo muy claro de la distorsión que te genera cuando algo no llega a tiempo, ¿no? Os pongo un ejemplo muy claro. Todos habéis tenido esa experiencia de andar por un túnel del metro, por ejemplo, un día o una noche en la que de repente no hay nadie más. Y tú andas por el túnel del metro y de repente oyes tus pasos, oyes el eco de tus pasos rebotando en el túnel, pero que no llega, como llega un pelín más tarde, no llega exactamente al tiempo que tu cuerpo le está indicando tu información propioceptiva de cómo te estás moviendo. Entonces, en el momento en que tu pie toca ahí, es lógico escuchar, pero cuando tu cerebro detecta que ese sonido no ha llegado correspondiente al movimiento que tú estás ejerciendo, ¿cuál es la solución que encuentra tu cerebro? Hay alguien más. ¿Quién no ha tenido la sensación de ir andando por un túnel y que hay alguien más? Y darse la vuelta, porque simplemente no ha llegado en el momento que debe llegar la información, ¿entendéis? Entonces, es un ejemplo burdo y extrapolado, ¿no? De aquí, pero es muy fácil de cómo podéis entender que ese fallo en la velocidad de comunicación, por ejemplo, genera esa especie de ilusión de que hay alguien ahí detrás, cuando en realidad no hay nadie. Porque cuando tu cerebro interpreta que suena y no suena correspondiente a tu movimiento, debe ser otro el que lo está haciendo. ¿Entendemos? Esa es la idea. Por eso es importante que la velocidad llegue, la velocidad del impulso nervioso llegue, la información se transmita cuando debe transmitirse, llegue cuando debe llegar. Entonces, como dice, como os he puesto aquí, fíjate, en los tramos con mielina los potenciales son locales, se transmiten de forma pasiva por sus propiedades de cable, igual que los PEP y los PIP. Es decir, se va disipando según va avanzando, va recorriendo distancia. La distancia entre los nódulos de Rambier, fíjate, también lo que ocurre es otra
Otra cuestión es que cuando estudiéis en filogenia veréis que hay dos posibilidades para conseguir comunicaciones a larga distancia en axones largos, ¿no? Y que llegue a la velocidad que sea necesaria para que se den los procesos vitales, ¿de acuerdo? Una es generar un chorro muy gordo, que el axón sea muy gordo. O sea, si yo tengo que imaginaos que yo, en vez de ser un axón, es una manguera que tengo que enchufar allí. ¿Cómo es la manguera de los bomberos que meten? Pues tienen un caño así, que luego lo estrecho así y consigo llegar al 10º piso de presión de agua, ¿no? Pero necesito un volumen de agua brutal. Necesito, si yo tengo un volumen, un axón gordo, puede meter un montón de sodio y ese sodio puede llegar lejos, ¿de acuerdo? Si no es así, entonces, fijaos, una de las dos soluciones que encontró la evolución, una es hacer axones gordos para conseguir comunicaciones largas y otra es mielinizarlo, que consigues aislarlo y mejoras la eficiencia en la transmisión nerviosa. De hecho, los animales que tienen axones gordos, como la cucaracha que tiene un axón gigante, por ejemplo, que lo utilizan, es tal el gasto energético, tanta cantidad de sodio, tanto que vas a tener que poner a funcionar luego las bombas de sodio-potasio. Cuanto más sodio entre, más va a trabajar la bomba de sodio luego volviendo a sacarlo, ¿entendéis? Entonces, es un gasto energético muy grande y los animales solamente lo utilizan, los que tienen ese axón gigante, suele estar simplemente para las respuestas de supervivencia, para el escape que tiene la cucaracha que veis en el texto, para el chorro de tinta del calamar y la huida, es decir, algunos invertebrados que tienen esos axones gigantes. El del calamar además ha permitido, por el pedazo tamaño que tiene, llega a ser de 1 milímetro, que se ve y que se puede tocar y que se ha permitido toda esta investigación, descubrir cómo funciona. Todas estas, en realidad, en el origen, las primeras pruebas se hicieron con calamares gigantes, que imagínate, el bicho ya gigante y tiene un axón gigante, pues imagínate los nervios que tiene, que son manipulables, por lo tanto. Pero, evidentemente, cuanta más complejidad y más conexiones a larga distancia necesitas, o mielinizas, o imaginaos si tuviésemos que tener ya somos seres cabezones, imaginaos si tuviésemos que tener axones gordos. Y no podríais parirnos. O sea, si ya os cuesta parirnos con el cabezón que tenemos, imaginaos si tuviésemos que tener más cabeza todavía. Pero eso lo que quiere decir, aquí he puesto diatancia también, esto es otro error de mi torpeza al escribir, ¿vale? Y que no funciona muy bien la S y la A está al lado. Y al presionar fuerte me sale la A. Eso es, acabo de ver la razón, es que me estoy viendo así, que no, la S, ¿sabes? Entonces, como veis, hay dos posibilidades. A la hora de aislarlo, por lo tanto, también los nódulos de Rambier tienen que estar a la distancia, es decir, entre nódulo y nódulo tiene que estar a la distancia exacta para que, una vez que se genere el potencial de acción en un nódulo de Rambier, la fuerza no llegue a ser menos de 15 en el siguiente nódulo de Rambier, para que se vuelva a abrir el canal de sodio, ¿no? Entonces, veréis que hay distintas distancias de la vaina de mielina, va teniendo distintas distancias, es decir, entre nódulo y nódulo hay algunas neuronas que tienen los nódulos más juntos y otras que tienen los nódulos más separados. Los que los pueden tener más separados son los que tienen el axón más gordo, porque hay más distancia, por lo tanto, de ahí. O sea que hay, aún así hay axones más gruesos y nódulos de Rambier más alejados. La distancia entre los nódulos está en función, por lo tanto, del grosor del axón. Lo que se consigue con la mielinización es, por lo tanto, un ahorro de energía fundamental, mayor velocidad y menor tamaño del axón, porque todo redunda en una eficiencia mejor. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es un problema que afecta a la vaina de mielina, que afecta a la mielinización. Por lo tanto, los primeros problemas son en transmisión neural. Si es en el exterior, pues empiezas a tener problemas neuromusculares, no te responden bien las piernas, pues por eso, porque la vaina de mielina no funciona bien, no la forman bien y no aísla correctamente y no consigue la eficacia para la que estaba pensada. Esa es la idea. Y bueno, esto ya lo vimos el otro día, Sony 25, vamos a tener que irnos, que tenemos aquí, tendremos a... ¿Es Lorenzo quien viene? Sí, sí. Y que al pobre Lorenzo siempre le quito un poquito de tiempo. Hoy, yo creo que ya vimos estas imágenes, además del estado, os las puse cuando estuvimos viendo la APP2. O sea, pues el próximo día continuamos a partir de aquí. Bueno, chicas, que os lo paséis bien si os vais de puente y esas cosas. ¿Vale? Espero no haberos aburrido. Voy a parar la... Y el próximo día...